visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, como veía usted hace unos minutos, hay todo un fenómeno de violencia en México y en muchos otros países que se aparta, es diferente de la violencia del crimen organizado, aunque tengan lazos comunicantes, es la violencia intrínseca de nuestras sociedades, de nuestros jóvenes. Estos libros y estas investigaciones que hablan de que la falta de autoridad aumenta la violencia, pero al mismo tiempo debilita los sistemas democráticos, creo que son variables, maestro Raúl ¿Cómo le va, Quintanilla, mi querido señor? bienvenido, y que son variables que hay que atender. Algo está pasando porque a la falta de presencia de las autoridades, los vacíos que dejan las autoridades, crece la violencia, pero esa violencia al mismo tiempo deteriora los sistemas democráticos. Mire, maestro, empecemos, yo quisiera empezar por aquella idea que hemos manejado usted y yo, la banalidad del mal. ¿Sí? Los seres humanos menores que son auténticamente seres que no han logrado tener un espacio participativo en la existencia, que no han logrado tener una considerante para respetarse a ellos mismos, que de repente ven tres oportunidades. Primero, hacer negocio de manera fácil, vaya, un atajo al éxito económico en la vida. Segundo, abusar de las personas que no tienen defensa, ¿sí? Que también eso se puede juntar con lo otro. Y tercero, una absoluta falta de respeto por la condición humana. Estos tres factores ya no son factores que tengan que ver con la presencia del Estado o no. Esto ha sido provocado por el envilecimiento de los valores de la sociedad, maestro. Ha sido persistente un lenguaje absolutamente depauperante, un lenguaje absolutamente decadente y un lenguaje absolutamente confrontacional. Ha sido muy claro un hecho de buscar que los seres humanos cada vez tienen más posibilidades de hacer algo y salir sin ninguna consecuencia. Ya el libro suyo, ¿sí?, sigue de una vigencia y yo no sé... Justicia inútil. Justicia inútil. Si los números siguen, porque para mí son todavía más alarmantes. O sea, ya los últimos números son de los delitos denunciados, se castiga el 1%. Pues, maestro, o sea, si tú tienes 98, 99 posibilidades de cometer un delito sin que solamente 1 o 2% de que ser castigado está bien. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque veamos la violencia de los migrantes. En la violencia de los migrantes no solamente está el crimen organizado, maestro, está nuestra sociedad. Están viendo elementos de nuestra sociedad que no pertenecen tal vez a ninguna organización de carácter criminal, viendo la posibilidad de hacer lo que se llama el negocio, maestro. Y el negocio es abusar de un ser humano, aprovecharse de una persona. La trata de personas tiene que ver con otra situación, pero a mí lo que me importa muchísimo es ver cómo poco a poco la sociedad ve un espacio, ve una alternativa, ve una posibilidad. ¿Y en qué termina una sociedad civil convertida? En algo muy parecido a una organización criminal, aunque no supuestamente aunque no tenga hagan fines, un daño claro, físico. O no tenga fines eminentemente exactamente, pero están trabajando en eso. La violencia contra los migrantes Italia la maneja tratando de resolver, porque le entran migrantes por todos lados y lo está resolviendo a base de crear condiciones de policíacas, cordones, porque es el país más afectado de Europa. Pero no creo que haya países en el mundo que estén teniendo el grado de violencia que este país está otorgando de manera generosa a cualquier ser humano. Maestro, oí una declaración de una señora que decía: prefiero pasar el tapón del Darién, o sea, la selva colombiana, que es una de las cosas más terribles, prefiero pasar el tapón de Darién que estar en México. Estar nosotros en México es estar en el infierno, maestro.
Y yo recuerdo una frase de Winston Churchill: si tienes que atravesar el infierno, te recomiendo que no te detengas. Eso Churchill lo dijo. No, Maestro, esa violencia contra los migrantes es cada vez más brutal. No tiene que ver ya con el Estado, sino tiene que ver con cómo la sociedad entendió y aprendió que se puede abusar del desvalido sin tener ninguna consecuencia. Es un valor ético. Y tiene un vaso comunicante también con el Estado, con las autoridades. Por consiguiente. ¿Por qué? Porque no hay nada. A ver, yo recuerdo, tú recuerdas, hace muchos años, fue una de las primeras cosas que yo cubrí como periodista, los refugiados guatemaltecos que llegaban a Chiapas y venían huyendo de la guerra civil de Guatemala. No eran, por supuesto, no era el flujo migrante que tenemos ahora, pero la Comar tenía campamentos, tenía atención, los refugiados las personas que salían huyendo, que eran indígenas, que salían huyendo de Guatemala y demás, no hablamos solamente de asilados políticos, eran las personas que venían huyendo, tenían un marco de asistencia. Porque había un dinero otorgado para eso. Y ahora, pero además, ahora llegan, por ejemplo, tú dices, llegan a Piedras Negras y llega la misma cantidad de migrantes que pobladores hay en Piedras Negras y no hay un solo peso de presupuesto. Es una invitación al abuso y a la depauperización de esa gente. Maestro, cuando sabemos que en este país lo que sobra es dinero, porque durante muchos años no se habla más que de dinero, no se habla de inversiones, no se habla de cambios, se habla de dinero. Y yo creo que hablar de dinero no es el lenguaje propio de un grupo de funcionarios. Ellos tienen que dedicarse al trabajo de la inversión. Mire, siglo XX, principios del siglo XX, la migración china, que es tratada de manera cruel, maestro. Brutal. La migración china que es sometida a grandes dolores. Hay matanzas en Durango, matanzas en Coahuila, son abandonados en el desierto. Cualquier cosa que usted pueda contar de la migración china empieza a ser simplemente una anécdota nostálgica comparado con lo que estamos viviendo, maestro. Y lo que estamos viviendo parecería que no está provocando una obligación de conciencia en nuestra sociedad, que ya lo damos por un hecho. Hemos tomado como normal estos manejos de pensar que un desfile entrando a Chiapas tiene más trascendencia que el desfile del 16 de septiembre, ¿sí? Que nos parece verdaderamente una notición y hacemos verdaderamente un escándalo sobre eso, un escándalo que se queda solamente en el elemento visual, porque no pasa a ser un elemento administrativo, no pasa a tener una solución. Uno empieza a preguntarse, ¿la indiferencia es un lenguaje estatal? ¿La indiferencia es la parálisis del alma, decía Chekhov? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Que nuestros gobernantes, los del sur, manejan indiferencia ante algo que verdaderamente duele. Los desplazados, estamos viviendo desplazados como vivió Colombia, ¿se acuerdan? Claro, no, pero muchos más. Pero de una manera brutal, maestro. Pero además tenemos, en la mañanera se habla de todo, pero se habla muy poco de esto. Cuando se habla de esto, termina diciendo, bueno, son propaganda, hechos aislados. No, no es, de verdad. Yo no es recuerdo propaganda. a ninguno de los gobernadores del sur, del sureste, del país, hablar del tema. Hacer una declaración de los temas. Yo si fuera el gobernador de Chiapas, de Tabasco, incluso de Quintana Roo, estaría preocupadísimo por los flujos migratorios y estaría reclamando presupuesto para atender a esas personas que pasan. Pero no existe ese tema. Ahora, maestro, no está presente. Exactamente. Y todo es una bomba política. Todo lo que no atacas se te convierte en un problema político y tiene que ser trabajado a través de otras soluciones, negociación, ordenamiento, administración, que se vea la gran cantidad de gasto que la sociedad civil aporta a través de impuestos para que este país se mueva bajo órdenes y éticas especiales. Pero lo que me llama la atención, maestro, los lenguajes de crueldad están absolutamente
pegados, inherentes, ya es una costumbre. Uno puede escuchar a un joven peleándose con otro y diciéndole, te voy a matar, güey. No, y vemos, el verbo en sí mismo. Esto que vemos, además, lo que hemos visto, las peleas, Todas las esas golpizas, siempre hay quien dice, siempre ha ocurrido. Sí, siempre ha ocurrido, pero no ha ocurrido en forma tan generalizada como está sucediendo como si fuera común y corriente. Maestro, ¿no? Pero el verbo, te voy a matar, claro, aunque no lo vaya a hacer, la presencia misma del verbo ya genera una actitud donde se pierde la capacidad de escucha, se pierde la capacidad de observar, se pierde la sensibilidad, pero sobre todo lo que menos importa es el gran valor que antes tenía en este país, el valor de la alteridad, o sea, la presencia del otro. Lo que soñábamos, sociedades unidas, sociedades con trabajos en equipo, todo lo que el mundo empresarial se movió desde hace 20, 30 años buscando trabajos en equipo, pareciera que de repente en un ataque se derrumbó y estamos ante no una crisis de valores, ya no es una crisis, estamos frente a valores absolutamente nuevos donde lo que se privilegia es el abuso, la tortura, el despecho y sobre todo la indiferencia. No la estoy entendiendo, maestro, porque esa violencia repercute en ya el crimen organizado. Ya sabemos que tienen ellos la conciencia de que pueden mandar y de que están trabajando en pueblos enteros como si ellos no tuvieran un límite. Pero la violencia con los seres humanos cada vez se desarrolla más y la violencia que va a significar de alguna manera poder dar una opinión en muy poco tiempo va a ser catastrófico, maestro, porque todas las opiniones se han vuelto sangrientamente ideológicas, ¿sí? Y en el fondo todo lo que tú decías al inicio de la intervención, esta banalidad del mal que nos envuelve. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a usted por todo, con este tema que es preocupante. Y que es de los principales temas. ¿Por qué? Porque eso es crimen, sí, delincuencia, pero se transmina a toda la sociedad. Y el silencio no soluciona. El silencio agrava el problema. Gracias, Raúl. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.